Bueno, y ya de retorno en su programa favorito de esta hora, en un 2x1 Express. Y tenemos en el día de hoy al economista Henry Ebrard. Buen día, ¿cómo está usted? Muy buenos días, don Manuel, un placer estar con ustedes. Buenos días. Gracias de nuevo por la invitación. Bueno, Henry, y en el día de hoy nosotros vamos a hablar del tema de los alimentos. De los alimentos. Y del impacto que tiene este tema de los alimentos, porque recuérdense el tema este de Ucrania y Rusia, que entre los dos producen alrededor del 40% de lo que es el maíz y el trigo. Inclusive aquí en República Dominicana se compra una gran cantidad de maíz desde Ucrania y todo eso está paralizado. Pero ellos han ido produciendo también. Sí, y también importante, y metales también que son necesarios para la producción. Es decir, que es una situación fertilizantes difícil, y demás. Es una situación difícil que enfrentamos y nos gustaría que usted nos dé un panorama como economista que usted y conocedor del tema. ¿A qué nos enfrentamos en realidad? Es que es importante recordar que esta situación de precios altos ya existía antes de lo de Ucrania. Sí. Sí. Por supuesto, el conflicto, la guerra en Ucrania ha ampliado, ha agravado la situación, pero ya la situación de inflación alta la teníamos antes de la guerra. Lo que ha pasado, que obviamente con la guerra ha habido como una segunda ronda, ¿no?, de incrementos en todos los productos. Estamos hablando de alimentos, estamos hablando de materias primas industriales y qué decir de los productos energéticos. Don Henry, ¿y la importancia de hacerle entender a la gente que esto es un tema a nivel global? Porque muchas veces le queremos politizar y decir el gobierno y el gobierno. No, claro. Es entendible porque, mira, mal de mucho, consuelo de tontos. Y es cierto que esa es una situación que es global. O sea, veamos en el caso de los productos energéticos, si bien el petróleo ha subido un 70% en los últimos 12 meses, en el caso del gas natural subió 2 veces más y en el caso del carbón subió 4 veces más. Esa es una primera realidad. Segunda realidad es el tema que quizás más directamente afecta a la gente. De ahí pues lo que se anunció en el día antes de ayer, que es la ampliación de esos 2 mecanismos de subsidio para los productores de pollo y la cadena que utiliza harina de trigo, es que de acuerdo a la FAO es ese organismo de las Naciones Unidas que mensualmente publica, entre otras cosas, los precios globales de los alimentos. Lo hace para el total de los alimentos y lo hace para las principales familias, como es el caso de cereales y aceite. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo que después de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, los precios que ya se encontraban a su nivel más alto, históricamente hablando, han seguido subiendo. Estamos hablando que en el caso, por ejemplo, de los aceites, que es el rubro alimenticio que mayor incremento ha sufrido en los últimos 12 meses, estamos hablando de un incremento mayor al 40% en dólares. Y el segundo rubro de mayor impacto, que son los cereales, tiene impacto entonces directamente por el uso que le damos a los cereales, pero también en el caso de la República Dominicana afecta la producción nacional de carne en especial, sí, lo que es carne de cerdo, carne de pollo y los huevos, que hemos visto que hay incrementos porque muy importantes. No solamente son los aceites, sino también las grasas. Las grasas. Las grasas. Completamente. Vemos los precios de la margarina, vemos el precio ya de todos los quesos también ahora están subiendo. Entonces estamos frente a una situación donde es muy difícil pintar lo del segundo semestre y ahí va a haber mucha expectativa por ver cómo el gobierno va a redistribuir el presupuesto 2022 y que de seguro a final del mes de junio va a estar presentando en el Congreso Nacional un proyecto de ley de modificación del presupuesto, porque la realidad es que
todos los números han Sí. cambiado y la forma de cómo se está gastando, solamente por dar un caso. Los subsidios a los combustibles, ya con el subsidio esta semana, se lleva ya más de 16.000 millones de pesos por lo que va de año, o sea que ya se ha superado con crece lo que fue todo el año pasado. Y un dato curioso, 16.000 millones de pesos por lo que va de año es más que el presupuesto de todo el año del Ministerio de Agricultura. Wow. O sea, Tremendo. estamos hablando que el presupuesto de Agricultura anda por los 15.000 millones. Eso y nada algo. más es en el combustible. El combustible. El- Sí, estamos Sí, hablando solamente Pero, nada más. y de los otros combustible. subsidios que está haciendo. Nada más en el combustible, y porque mire, lo que se anunció el día antes de ayer, 1.233 millones de pesos, unos 500 para harina, 733 para carne de pollo, 2 meses. Esto es más o menos lo que se gasta semanalmente solamente en el subsidio a los combustibles, y pensar que dentro de este subsidio a los combustibles, por lo que ha pasado en el mercado internacional, el subsidio al GLP ha sido el menor de todos. Si ustedes ven el diferencial de precio, o sea, el precio al cual se debería de vender los combustibles sin este subsidio, pues mientras habría que aumentar en unos 10 pesos el GLP, que es mucho menos de lo que uno se imaginaría. Estamos hablando de 10 pesos, claro, 10 pesos son 10 pesos, es menos de 10% de incremento. En el caso de las gasolinas y sobre todo los gasoil, estamos hablando ya de más de 80 pesos de diferencia. Que imagínense, habría de vender la gasolina premium por los 370 pesos. Ahora- Imagínense las consecuencias que tendría en la sociedad dominicana. Así mismo. Ahora, Henry, si de repente tú tienes que pagar 80 pesos más en el galón de combustible, de la gasolina por lo menos, aquí habría serio problema. Ahora, una pregunta, ¿y qué tiempo, hasta qué tiempo pudiera mantener el gobierno todos estos subsidios y toda esta cosa? Porque todo el mundo pide subsidio. Mira, ahí hay que hablar a la clara. Hay dos posiciones. Ver, mira, que cuánto tú aguantas fiscalmente, yo pensaría que no hay problema de este lado. De hecho, hasta el momento, las recaudaciones del Estado han ido muy bien. Las exportaciones. Sí, pero especialmente mira, el tema de las recaudaciones durante el primer cuatrimestre, o sea, este periodo de enero a abril, tú lo comparas con enero a abril del año pasado, las recaudaciones crecieron en más de 40.000 millones de pesos. ¿Y por qué crecieron tanto? Por 3 factores. Creo que ha habido una mejor administración, especialmente en aduana. Yo creo que hay muchas puertas sueltas, ¿verdad? ¿O habían? Que se han cerrado. Se han cerrado. La puerta se cerró detrás de ti, como dice la canción, ¿verdad? 2, el crecimiento económico todavía está. Es cierto que no tenemos esta percepción a nivel del ciudadano de a pie por el tema de la inflación. Por el tema de la inflación y el tema de que, ojo, un dato curioso que yo vi ayer, tengo que profundizar. Hasta diciembre del año pasado, hay un elemento muy positivo desde el mercado laboral, es que se estaba recuperando en prácticamente unos 18.000 empleos formales mensuales, según la CIPEN. O sea, la cantidad de cotizantes formales a la Seguridad Social, lo que podemos considerar como los empleos formales, se iba recuperando en promedio 18.000 mensual, y cerramos el año pasado en 1.900.000 y algo, o sea que ya cerramos en diciembre del año pasado al nivel donde estábamos justo antes del COVID, o sea que se había recuperado esos empleos. ¿Qué pasa? Que yo estaba chequeando ayer antes de entrar en un webinar, y mi sorpresa ha sido de ver que la cifra al cierre de abril es prácticamente la misma que al cierre de diciembre. Entonces, eso es un dato que, claro, nunca hay que leer solamente un mes, hay que ver la tendencia. En diciembre
tiende a cerrar más alto que otros meses por la misma dinámica Que se de da fin en de año. comercio. Yo quisiera ver la lectura de mayo y junio, a ver si es que ya el crecimiento que tuvimos el año pasado fue la mecánica de ir recuperando lo que se había perdido, especialmente en el sentido de que un motor muy importante de esta recuperación fue el sector turismo, que había perdido muchos empleos y que los ha recuperado. Pero entonces creo que eso es lo que nos muestra que hay esa diferencia entre la economía a nivel macro y la economía a nivel micro. Lo bueno es que efectivamente esas recaudaciones adicionales, que es por administración, por crecimiento de la economía y quizás la principal razón, por la misma alta inflación, que hace que obviamente al tener precios muy altos en las aduanas, los aranceles, La misma inflación. los aranceles suben por el precio, por el flete y esto, aunque no por la baja del dólar, por supuesto. Y del otro lado, al subir los precios, suben los ITEVIS, suben los selectivos. Entonces, creo que parte de esta recaudación se pudo invertir efectivamente en los subsidios. Ahora, eso es la parte fiscal, pero yo quisiera plantear un tema que es delicado, pero es nuestra responsabilidad traerlo en la mesa. El subsidio tiene un lado muy agradable, es que te resuelve un problema que se supone que sea un problema temporal. Bien, y todo el mundo está muy contento porque tenemos los subsidios. Ahora, vamos en el caso de los combustibles, Manuel. Yo estuve la semana pasada en Centroamérica. Yo estuve en Honduras, un país cuyo nivel de vida está muy por debajo de la República Dominicana. En Honduras no tenían la capacidad financiera de subsidiar con la misma intensidad o sencillamente de subsidiar. ¿Qué ha pasado? Pues entonces, desde el Estado, desde el sector privado, desde los mismos hogares, se están propiciando cambios que hacen que efectivamente, mira, frente a esta situación, Cambios en el consumo. cambios en el consumo, cambios en la manera de ser, de modo que cuando venga la próxima crisis van a estar menos afectados. Entonces, creo que sería importante para el segundo semestre combinar un poquito ambas cosas, porque mira, el mensaje que puede llegar a ser perverso que me manda el subsidio, dice, mira, pero es que no importa. Sigue. Que sigue la fiesta. El dinero es gratis, cuando en realidad este dinero mágico del Estado es mi dinero. O sea, es mi dinero y que quizás habría de pensar si tiene más sentido invertir parte del dinero del subsidio en el apoyo a la producción nacional para asegurarse de que el año que viene tengamos mayor cantidad de productos para hacer frente al alto costo de los productos importados y entonces dar más empleo a la gente de acá, o seguir quemando, lo cual yo entiendo, porque por otro lado, y es ahí donde está la decisión tremendamente difícil que hay que hacer. Sin los subsidios, yo creo que estaríamos perdiendo uno de los activos más valiosos que tiene hoy en día la sociedad dominicana, que es la paz social. Entonces, tenemos que poder mantener una cosa con la otra y tratar de olvidarnos de dos cosas. No metamos política ni tan barata en el tema de la inflación, y tratemos de no hacerle creer a la gente que hay un dinero mágico. Ese dinero mágico no existe. Y usted decía un tema importante, y el tema de que la población se eduque. Yo entiendo que el dominicano no se educa, no sabe priorizar gastos. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Mira, yo siempre he dicho, en esos años ahora que aprendimos a ser parte, ¿no?, de la República Dominicana y muchas veces sentirnos realmente también dominicano, que un día habría que otorgar un premio Nobel de Economía al dominicano, a una ama de casa dominicana. Sí, bueno, porque mira, hay que ver lo que es la gestión presupuestaria en los ciudadanos más pobres. Señores, con la inflación que se acaba de publicar, con los datos a abril,
la canasta básica de los hogares más pobres. No estamos hablando del Sí, don Henry, pero usted hablaba de que había un subsidio muy grande por parte del gobierno. Pero aún así, entienda esto, que por eso que no podemos vivir solamente del tema del subsidio, porque lo que estamos haciendo es postergar decisiones, postergar discusiones. Hay una realidad que es impostergable, que tenemos que atender. El costo de la canasta básica del quintil 1, o sea, el 20% de los hogares más pobres, ya supera los 24.000 pesos al mes. ¿Cuál es el salario promedio de los salarios mínimos? Llega apenas a 16.000 pesos. Sí. Entonces, está comprando, este salario promedio mínimo no compra ni el 70% de la canasta básica de los más pobres y apenas el 40% del promedio de la canasta nacional. Sí. Esto es insostenible, eso hay que atenderlo y eso no se atiende sin hacer reformas profundas. Mira, perdón, Amarilis, nosotros el martes que estuvo Amarilis aquí, estuvimos hablando del tema de la política del tema de la seguridad alimentaria y nutrición. Sí. Y nutrición. Lo que usted está diciendo de Honduras me trae a la memoria ese comentario que hicimos porque aquí hay un exceso, o sea, aquí hay mucha gente que están pasaditas, ¿verdad? De peso. Y eso se debe tal vez a la cultura alimenticia dominicana, que tal vez no es la más aconsejable, porque con el Programa Mundial de la Salud, nosotros vimos, el Programa Mundial de Alimentos, sí. Nosotros vimos de un estudio que ellos hicieron de que uno de los problemas que tenía República Dominicana era la cantidad de obesos. Y eso se debe a un exceso tal vez de comidas con grasa y eso, que eso hay que cambiarlo. Porque aquí todo se fríe, y se fríe, ¿verdad? Y se le echa mucho aceite. Pero yo quiero hacerle una pregunta, Henry. ¿Por qué en los Estados Unidos estamos observando en algunos supermercados escasez? Ahora mismo hay una escasez, por ejemplo, de leche en fórmula para los infantes. Sin embargo, aquí en República Dominicana tú entras a cualquier supermercado y tú lo ves lleno de aceite, lleno de arroz, lleno de todo. Sí, este fenómeno de la escasez de productos de primera necesidad no ha llegado todavía. Creo que es una situación que pudiéramos estar enfrentando en el segundo semestre. Yo, para el segundo semestre, me preocupa probablemente más este tema que el propio precio. Yo siempre he pensado, y tú recuerdas cuando compartimos en FENACER en la 2008, 2009, que fue la última crisis de precio de los alimentos, habíamos dicho que el mejor remedio a los precios altos son los mismos precios altos. En algún momento, si tú dejas que el precio sube, la gente entonces cambia. O compra otra cosa, o compra menos, y por ende los precios terminan bajando. Lamentablemente esto no pasa en lo inmediato. ¿Por qué? Porque hay escasez de productos, están faltando cosas. Tú vas a Europa, tú vas a España, en los supermercados, tú no puedes comprar la cantidad de aceite que tú quieras, porque efectivamente ahí están faltando productos y es posible que esos mecanismos, esas situaciones se pongan peor antes de ponerse mejor. ¿Por qué? Porque mira las decisiones que están tomando algunos países. Tuviste hace 3 semanas atrás Indonesia, que es el primer productor y exportador mundial de aceite de palma, frente a la demanda extraordinaria de aceite de palma para compensar la escasez de aceite de girasol, sí. Que es muy importante también en todo el proceso industrial, ¿no?, de alimentos, que tú tienes aceite de girasol prácticamente en todos los enlatados, en todos los productos de alimentos industriales. Indonesia tomó la decisión de prohibir las exportaciones de aceite de palma. Y mira, la semana pasada le tocó el turno a la India. La India prohibió las exportaciones de trigo. Entonces, estos mecanismos, esas situaciones van a poner muy tensa
las tensiones, valga la redundancia, la situación social en muchos países, un país como Egipto va a tener graves problemas, y cuando pensamos en eso, entonces recordemos, estamos en República Dominicana, pero vivimos en una isla donde hay otro inquilino que se llama Haití, y la situación en Haití va a ser desastrosa, explosiva en el segundo semestre, y esto va a ser un temor muy grande, multiplicado ahora por otra situación, es que ahora tenemos una buena abundancia de productos del campo. Habrá de ver los nuevos ciclos de producción que tanto se pudo poner por el tema del costo de los fertilizantes, que quizás esté afectando, ¿no?, algunos rubros, pero el riesgo climático la semana que viene inicia la temporada ciclónica. Y esto puede ser un factor de riesgo adicional para un país como la República Dominicana, que recordemos, somos uno de los 10 países en el mundo con el mayor riesgo frente a los fenómenos climáticos. Don Henry, y a nivel de política monetaria, ¿podríamos esperar aumento de la tasa de interés? Recientemente el Fondo Monetario dijo que uno de los mayores desafíos que tenemos es precisamente contener la inflación. Sí. ¿Jugaría el Banco Central en un papel fundamental en esto y podría haber aumentos de la tasa de política monetaria? Pero obviamente, ¿quién tiene quizás el único que tiene la respuesta a tu pregunta es el gobernador del Banco Central? Ahora bien, ya hemos visto cómo ya la tasa ha ido subiendo, se encontraba hace 6 meses atrás en un 3%, ha subido en 4 oportunidades hasta 5.5%, que prácticamente el nivel donde estaba, ¿no?, antes del COVID. Creo que lo que va a determinar probables incrementos adicionales es lo que va a pasar en los Estados Unidos. Y ahí, lamentablemente, en los Estados Unidos todo deja de indicar, porque también Estados Unidos tiene un problema hasta peor que República Dominicana, en el caso de la inflación, va a haber incrementos fuertes de la tasa de interés en los Estados Unidos. Más, porque aumentaron recientemente. Sí, pero muy recientemente aumentaron 0,50. Ahí estamos hablando que es posible que el próximo incremento sea de 1 punto completo, de 100 puntos básicos, y que probablemente de aquí a fin de año no me sorprendería que la tasa haya subido 2%. Frente a eso, entonces tú tienes probablemente 2 opciones. Tú acompañas esto, ¿verdad?, para mantener el mismo nivel, y entonces esto va a frenar un poco más el crecimiento económico. Si tú no lo haces, entonces tú no frenarías la actividad, pero tú tendrías un aumento del tipo de cambio. El dólar subiría frente al peso dominicano, y todos sabemos que eso significa más inflación. Más inflación. Por lo que yo creo, si yo apostaría a lo seguro, yo apostaría que quizás no con la misma intensidad, porque ya habíamos subido la tasa de interés. Vamos a decir que yo creo que hay más probabilidad de que siga subiendo la tasa de interés en el segundo entonces, semestre. al final, el gobernador no era que tenía la respuesta, usted también No. Una proyección. No. Él tiene las respuestas, yo tengo los comentarios. Henry, que ya es mucho por mi parte. Y Amarilis, vamos a una pausa, y cuando retornemos vamos a tratar de hacer contacto con Ricardo Rosario, que tiene una actividad hoy en el Hotel Lina muy importante, y vámonos a la pausa y retornamos en breve.